Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Voy a iniciar tratando de responder una pregunta que la han hecho varias veces, hermana Mercedes. Y dice que si una hermana puede usar queratina y se pinte sus cabellos. Pero es que la han hecho muchas veces. La han hecho muchas veces. Nosotros a veces las preguntas pues no salen en el momento que las personas las hacen, porque hay muchas y muchas. Por ejemplo, tenemos cualquier cantidad de preguntas aquí. Pero con respecto a la presentación personal de los individuos, siempre y cuando no atenten contra la moral, contra los principios cristianos, no tenemos nada que aportar, ¿verdad? Cada cristiano debe de saber qué cosas van en contra de lo que Dios enseña. Entonces eso de arreglarse el cabello, pues realmente ni en los días de Pablo fue tan trascendental cuando él da una explicación acerca de por qué el hombre debe de cortarse el cabello y por qué la mujer no. Y me llama mucho la atención la forma como concluye. Después de esta enseñanza, dice Pablo, si alguno quiere ser contencioso, nosotros ni la Iglesia de Dios tenemos tales costumbres. Porque es que hay situaciones que son muy conceptuales y que no afectan lo que es la estructura doctrinal de la Iglesia. Es decir, que no está relacionado con doctrinas que afecten la salvación. Entonces, cuando se trata de presentación del individuo, pues es muy poco lo que nosotros podemos decir. Solo que se ajuste a lo que Dios enseña en la vestimenta, pues ya usted sabe lo que dice la Escritura, que debe vestirse como vestía, y pudor. En cuanto a su higiene personal, pues usted sabe que debe de hacerlo por salud. Y ya en cuanto a otras cosas que buscan llevar a la persona a querer ser lo que no es, pues también debe de tener en cuenta que Dios no avala los comportamientos que están relacionados con tanta vanidad y que buscan desconocer la obra de Dios, que es perfecta. Cuando Pastor, una mujer sí, o un hombre busca accesorios para cambiar su imagen, para no ser la persona que originalmente Dios creó, de alguna manera se está manifestando en rebelión contra Dios, porque el ser humano vino como Dios lo determinó, y por muchas cosas que haga, igual se va a ir. Y hay personas que se miran al espejo en el último tiempo y ya no se conocen como fueron conocidos. Todo a causa de tanta vanidad, la industria de la belleza, que genera mucha confusión a las personas y sobre todo despierta muchas pasiones por querer ser quienes no son, cuando Dios les dio una fisonomía. Entonces yo pienso que todas aquellas cosas que van en contra de la naturaleza misma del individuo, el cristiano por lógica debe de descartarlas. Aquellas que no afectan la salvación, que son más bien de manejo conceptual, pues eso ya es otra cosa. Por eso pastor, aquí no pero podemos... es que la Biblia dice claramente que a la mujer le es honroso, que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y la mujer no debe cortárselo, porque Claro. en vez de velo les da el cabello. Entonces, Sí. Bueno, por eso estamos diciendo que Pablo da esa enseñanza en un escenario donde hay una discusión sobre cómo debe de salir la mujer a la calle. Y era que habían algunas razones para que se diera esa discusión. Todas las mujeres que andaban con la cabeza descubierta en esa cultura, se suponía que eran mujeres que estaban dispuestas a las ofertas masculinas. Y
Por eso se busca que haya una diferencia entre las que agradan a Dios y las que no agradan a Dios, porque los hombres que ambulaban por las calles buscando placer, buscando sexo, pues a quien veían con la cabeza descubierta decía, a esta se le puede ofrecer. Pero si veían una mujer que tenía su velo o su cabello largo, decían, esta no es una mujer de esas que se consiguen en cualquier parte. Y de alguna manera inspiraban respeto. Además, dice Pablo, que el cabello le fue dado a la mujer como señal de autoridad por causa de los ángeles. Es decir, los ángeles ven a una mujer con cabello largo y entienden que es la señal de sumisión al hombre. Por eso, hoy ya no es común, pero cuando yo era niño, recuerdo que las mujeres que peleaban con sus maridos, lo primero que hacían, Cortarse el cabello. ir a cortarse en el cabello como una expresión de rebeldía. Y Pablo, hablando del orden de autoridad, dice que Cristo es la gloria de Dios, el hombre es la gloria de Cristo y la mujer es la gloria del hombre. Hay un orden. Que por qué no fue diferente, eso sí tendrán que ir a preguntárselo a Dios. Miren a ver cuándo hacen el viajecito. Pero lo que sí me llama la atención es cómo concluye el pasaje. Dice Pablo, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, es decir, con relación al manejo del cabello, nosotros ni la iglesia de Dios tiene tal costumbre. Yo dejo sentado el pensamiento que me parece coherente y que debe de ser visto y aprobado por los cristianos, pero si alguien quiere formar una discusión por esto, eso no lo vamos a hacer nosotros. Amén. ¿Está claro? Amén. Sigamos. Pastor, nos hacen una pregunta llevan haciéndola varios días. Dice, Pastor, ¿cómo está el evangelio del nombre en los países comunistas como Corea, Cuba, China, Rusia, etcétera? Es una pregunta que no me es muy fácil responderla, porque, bueno, nosotros como misión en el mundo no tenemos iglesias establecidas en esos lugares. Lo que sí sabemos es que el evangelio se está predicando. Amén. Y que hay persecución. Por ejemplo, hace poco estaba mirando un informe de China donde a los hermanos les han destruido sus iglesias y no se permite la libre movilización de los cristianos ni la libertad para hacer el culto. En China, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte que parte del sistema político a hacer una religión que se ajuste a los postulados comunistas. Y así sucesivamente, pues se da en los países que tienen esa tendencia política. Lo que sí sé es que el evangelio sí está llegando a China, y sí está llegando a Corea, y sí está llegando a Cuba, porque a mí, yo tengo conocimiento de personas que en China reciben la perla evangélica y la comparten, hablando desde aquí. Ahora, hay misiones del nombre que están prácticamente en todos los países del mundo. Hace aproximadamente unos 5 años me han hecho una invitación de una iglesia que tiene misioneros en más de 170 países en el mundo. Gloria a Dios. Y es una iglesia que difunde el mensaje del nombre, la doctrina que nosotros predicamos. Entonces, yo creo que en este momento, en todos los lugares del mundo se está predicando el evangelio, ya sea de manera encubierta, es decir, reuniéndose de manera clandestina, o a través de los medios, porque por cerradas que sean esas culturas, hoy día es muy difícil esconderse de las redes sociales. Todo el mundo tiene redes sociales y eso hace de que el mensaje de Dios llegue. Entonces pienso que sí está el evangelio, tal vez no con las mismas libertades que se manejan en Colombia y en Estados Unidos y otros países, pero la semilla del evangelio sí está en todo el mundo. Amén. Y eso sea la ocasión para decirle a los cristianos que es tiempo de estar preparados, porque esa es una de las señales que dicen que Cristo viene pronto. Hermana Mercedes, hermano Michael.
Pastor, nos hacen una preguntita por acá. Dice, Pastor, ¿a qué se refiere el siguiente texto? De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo Gálatas escribe a los 6:17. Gálatas esa carta. Y bueno, los que conocen la carta a los Gálatas saben que es una defensa que presenta Pablo acerca del Evangelio de la Gracia frente a quienes querían imponer un evangelio leudado con la ley. Básicamente, Pablo lo que está diciendo es, no hay razones para pensar en el mesianismo mosaico, porque este lleva a la gente a la esclavitud de la ley, que fue en ese tiempo tan fuerte que llevó a los cristianos en Galacia, incluyendo a Pedro y a Bernabé, a que se amangualaran de tal manera que querían judaizar a los cristianos gentiles que habían sido salvos por gracia. Y Pablo, en aras a defender el evangelio de la gracia en el sentido de que el hombre no es salvo por las obras de la ley, sino por la gracia del Señor Jesús, pues tiene un muy fuerte debate. Y al final les dice, vea, ya he dejado claro el pensamiento de lo que es el Evangelio de la Gracia. Así que de aquí para adelante nadie venga a causar molestias, a cuestionar más, porque aquí no hay razones para que quieran dañar lo que yo he venido haciendo. Hay un testimonio real, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, que son un testimonio claro de que el hombre es salvo por gracia y no por ley. Pues Amén. yo por la ley y bajo la ley viví mucho tiempo. Pero dice Pablo, fui recibido a misericordia, porque todo lo que practicaba lo hacía por ignorancia. Amén. Sí. Pastor, si yo tengo un sueño que salí al ministerio, ¿eso puede ser un llamado de Dios? Es muy importante la pregunta, a pesar de que en el momento de leerse parezca no tener sentido. Pero hay varias formas como Dios puede llamar a una persona. Lo que pasa es que las personas tampoco pueden dejarse llevar por los presuntos sueños o las presuntas visiones o las presuntas revelaciones. Puede darse, ¿por qué no? Dios llamó a Samuel mientras dormía. Eso es lo que dice la Biblia, para que fuera un profeta. Es bueno también aclarar que no en todos el llamamiento al ministerio va a ser de la misma manera. Puede darse que sí, pero sería muy irresponsable de mi parte decir que sí es así, porque pues Dios es soberano, y en esa soberanía de Dios, Dios puede llamarlo a través de un sueño, como también una persona, a causa de su pasión, de su visión de futuro o proyecto de vida, pueda llegar a soñar lo que ha pensado en todo el día y a lo mejor no sea avalado por Dios. Creo que la mejor manera de entender el llamado de Dios al santo ministerio va a partir de algunos aspectos muy importantes, tales como: mi vida reúne las exigencias dadas por Dios para quienes aspiran al santo ministerio. Creo que debe ser el punto de partida. 2, la pasión que yo siento por hacer lo que digo que quiero hacer, ¿de verdad tiene fines espirituales o fines personales? Recuerde que hay 3 cosas que usted debe de tener en cuenta, las cuales Jesús dejó claras en relación a lo que es el ministerio. Lo primero es la visión. Lo segundo es la compasión. Y lo tercero es la acción. Entonces, Jesús vio una multitud y tuvo compasión. Primero se ve, luego que se tiene compasión por ellos y luego llega la acción. Sí, señor. Entonces, el que aspira al ministerio debe de tener ese sentir, que eso es lo que Jesús está diciendo. Hay muchas personas que pueden ver mucho pero no ven nada. Yo como pastor
tuve la oportunidad de ser directivo y fui a visitar una iglesia en una ciudad pequeña. Cuando he llegado allí, el pastor me ha dicho, yo quiero que me trasladen de aquí, no quiero seguir más acá, yo quiero ser pastor en Bogotá. Entonces yo le pregunté, ¿usted quiere ser pastor de qué? ¿Centros comerciales, autopistas, concesionarios de carros, rascacielos o de almas? Me dijo, pues claro que de almas. Y le dije, mire el río ahí de gente, ¿verdad? Había gente que subía y bajaba, pero el tipo no tenía visión. En consecuencia, no tenía ¿qué? Compasión. Y el resultado era que no había acción. Entonces yo tengo que tener esos 3 puntos claros: visión, compasión y acción. Y eso no solamente va a funcionar en el momento que me dan el título de pastor, sino que en mí, más allá de que sea pastor o no, debo de tenerlo. Y una vez que esto se da y reúno las demandas escritas por Pablo en la primera carta a Timoteo y en la carta a Tito, donde dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, y encuentra usted todos los requisitos que debe reunir. Ya hay un gran paso para entender que Dios me está llamando, porque mi vida y mi comportamiento se va ajustando. Pero Dios utiliza 2 y aún 3 cosas más. La primera, ese juego insistente de querer llevar a cabo el propósito de Dios a causa de la visión que tiene y la compasión que siente y el deseo de la acción. 2, debe de tener en cuenta que Dios tiene un orden y a través del cual Él hace posible que las personas sean enviadas al ministerio. Si usted mira bien la escritura, en el libro de los Hechos vamos a encontrar cómo se envían los hombres al ministerio. La iglesia se reúne, el líder de la iglesia convoca al pueblo, ora, le impone las manos y los despide. O sea, Dios tiene un orden. Amén. Que es, Dios llama a la persona que está capacitada en todos los aspectos a través de un ministro que ve en él esas cualidades y lo envía por medio de la iglesia. Ese es el proceso. Cuando esto no se llena, entonces es muy posible que la persona esté en el lugar equivocado. Pastor, y cuando un pastor envía a un muchacho al ministerio y en determinado tiempo él se devuelve, dice, no, esto no es lo mío. Bueno, quedó comprobado de que algo falló. 1, él se equivocó, o 2, el que lo envió se equivocó. Una de esas 2 cosas pasaron. Y puede darse, porque los seres humanos somos susceptibles de equivocarnos. Puede ser que una persona quiere ser pastor, pero no por amor a las almas, exacto, sino por calidad de vida. Porque algunos piensan que ser pastor es tener un apartamento en estrato 5, es tener un carro último modelo, es estar rozándose con la alta sociedad del cristianismo y tener acceso a las esferas más importantes de la sociedad. Pero quienes piensan así no son siervos, son señores. Y resulta que cuando llegan al campo de oración, allí no sirve ser señores, sino ser siervos. Y entonces cuando viene el desafío, pues su carácter es puesto a prueba, y si no tiene el llamamiento, seguro se regresará. Pero si un hombre tiene el llamamiento de Dios, frente a la adversidad, su carácter y su llamamiento será fortalecido. Amén. Amén. Que Sigamos. sí. Pastor, nos pregunta también
esta pregunta también la llevan haciendo varios días y nuevamente hoy. Dice, después del arrebatamiento de la iglesia, ¿cuáles serán los acontecimientos bíblicos que sucederán hasta el fin? Bueno, es importante que comprenda que, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Algunos no están de acuerdo con esa palabra, arrebatamiento, porque la entienden como robar. Pero Dios no está robando nada. Simplemente así está escrito, y lo mejor es creer como está escrito. Ahora bien, después de que la iglesia se vaya, inicia una etapa en la tierra que se llama la semana 70 de Daniel, según el capítulo 9, o la gran tribulación, según San Mateo, capítulo 24. Ese periodo dura 7 años. Durante esos 7 años hay varios eventos. En el cielo están los galardones para la iglesia, se realizan las bodas del Cordero, está la adoración celestial, y en la tierra hay gran tribulación que se maneja en 2 etapas: 3 años y medio de una pretendida paz y 3 años y medio de una gran persecución contra el pueblo de Israel. Al final de esos 7 años se cumple lo que está escrito en San Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante, donde se hará claro lo que está escrito en el capítulo 19, el verso 11 del libro de Apocalipsis. Es decir, Jesucristo vendrá con toda su iglesia y se hará el juicio de las naciones vivientes. ¿Cuáles naciones? Las que sobrevivieron al periodo de la gran tribulación, porque recuerde que en ese periodo va a haber una mortandad no pequeña, muy grande, y el número de personas que van a quedar no va a ser tan numeroso como el de hoy. ¿Ya? Esos que sobreviven a los juicios de Dios en la gran tribulación van a ser o estar delante del Señor, y dice la Biblia que el Señor separará a los buenos de los malos, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y a las ovejas los colocará a la derecha y a los cabritos a la izquierda. A los de la derecha les dirá: venid benditos de mi Padre a poseer el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y les explica por qué. Porque tuve hambre, porque tuve sed, porque fui peregrino, porque estuve en la cárcel, porque estuve desnudo, y ustedes se comportaron a la altura. Luego les dirá a los de la izquierda: id malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles, refiriéndose a aquellos que no hicieron lo que debieron de hacer con el pueblo de Israel. Recuerde que ese juicio es de obras, y van a ser beneficiados los que trataron bien a Israel durante toda la historia, y van a ser castigados los que no trataron bien a Israel durante toda la historia. Entonces, ahí las ovejas que menciona la Biblia no son los creyentes salvos por gracia, sino las naciones que trataron bien a Israel. Dios había dicho desde el Génesis: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Allí se va a ver la suma final de todo eso. Entonces, los buenos, los de la derecha, van a entrar a poseer el reino. ¿Cuál reino? El que menciona Apocalipsis 20. La respuesta de la oración de San Mateo capítulo 6. Ese reino está señalado por un lapso de 1000 años, durante los cuales aquellas naciones que alcanzaron el favor de Dios por el buen tratamiento que le dieron a Israel, van a vivir 1000 años teniendo como su gobernante a Dios y sus agentes de orden a la iglesia en cuerpos espirituales. ¿Ya? Los que hicieron lo malo, pues ya usted sabe
que irán al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Eso es lo que dice San Mateo, capítulo 25, verso 31. Así que con los perdidos, la eternidad ya está definida, y venga, no tendrán posibilidad de reivindicarse. Los que van a disfrutar del periodo milenial van a plantar sus fincas y van a poder disfrutar de ellas. Van a edificar casa y van a poder vivir. Se van a casar y no va a haber quien les enamore la mujer. El niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito, porque los días de los justos serán como los días de los árboles. Eso es lo que dice Isaías capítulo 11 y Isaías capítulo 59, verso 19 en adelante. Y que ya Juan lo va a registrar en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, cuando hace alusión diciendo: vi cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, refiriéndose a una época llena de bendición, de bienestar, porque el que hacía daño a la humanidad ha sido aptado por 1000 años. Amén. A los 1000 años Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones. ¿A cuáles? A los que entraron en condiciones humanas a disfrutar del reino y sobre los cuales Jesucristo y la iglesia gobernó. El diablo los engañará y preparará un gran ejército contra Dios. Y dice la Escritura que entonces fuego descenderá del cielo y consumirá los ejércitos de Gog y Magog. Y luego viene entonces el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un libro abierto y otros libros fueron abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A manera de resumen, por eso es que nosotros decimos, basados en la Biblia, que es bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre él. Una vez que se haga el juicio final, entonces los que no alcanzaron ese pesito para estar con Dios, pues serán condenados por los siglos de los siglos, teniendo en cuenta que en ese juicio no aparece personas que la Biblia diga que van a ser salvos. Ahora, si lo sabrán, yo no estoy en contra. Por mí, ojalá que todos los seres humanos sean salvos, pero Dios ha establecido unas normas, unas reglas que los seres humanos no nos gustan, pero si queremos ser salvos, tenemos que ajustarnos a esas normas. ¿Y cuáles son? Hay que creer que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Hay que ser llenos del Espíritu Santo para que en consecuencia el cristiano pueda dar los frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Hay que perseverar hasta el fin en obediencia. Hay que guardar la comunión con los santos. Hay que ser fiel hasta la muerte. Y la Biblia dice que quien lo haga recibirá la corona de la vida. Amén. Sigamos. Para un cristiano es bueno ayunar, pero es pecado dejar de ayunar. Mi abuelita tiene 71 años y cuando ayuna notamos que se pone un poco mal de salud y ella piensa que peca si deja de ayunar. ¿Cómo se le puede explicar que no estaría pecando? Es algo que vale la pena hacer un alto en el camino para reflexionar. Hay tradiciones que llegan a los cristianos y que los afecta como afectó al pueblo judío. Los cristianos, como los judíos, muchas veces ayunan por tradición. Y se nos olvida que el ayuno tenía que tener una razón. Y el ayuno siempre fue expresión de luto. Porque murió el rey, porque murió el líder, porque la ciudad está en inminente riesgo de desaparecer, como el caso de los ninivitas, porque un país está al borde de perecer a causa de la decisión de un Amán desalmado. Entonces, aquellos hombres de ese tiempo entendieron que había luto y en consecuencia lo manifestaron a través del ayuno. Sí, como cuando iba a morir el hijo de David y él ayunó. Claro,
Sí, señor. Por eso, es motivo, el luto de David no era por la muerte del muchacho, sino más bien por el dolor que había llegado a su vida a causa de su pecado. Sí, señor. Entonces, recuerde, siempre el ayuno debe de tener una causa y casi siempre fue por luto, por algo grave que ha pasado en la ciudad, en el país, en fin. Una muy buena enseñanza es la que da Jesús cuando se le acercan los fariseos y los discípulos de Juan a decirle: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los discípulos de Juan y los de los fariseos? Jesús les dijo: bueno, es que no pueden estar de luto los que están de bodas. Vendrá el momento cuando el esposo les será quitado y ellos ayunarán. Jesús dice que el ayuno se debe de dar en esos momentos tan difíciles que se le pueden presentar a una persona, como por ejemplo la gravedad de un familiar, por ejemplo la amenaza que hay en el mundo a causa de la descomposición social y política, por ejemplo el resultado que ha venido dando la pandemia causando dolor por toda parte. Son motivos suficientes para ayunar. Pero muchas veces los cristianos ayunan porque como en la iglesia rutina, está establecido. Como una rutina de cada 8 días. Sí, no, es que el ayuno es el miércoles. O el ayuno es el jueves. O yo ayuno porque no tengo nada que hacer. Exacto. Yo me voy para la iglesia a ayunar porque pues estoy solo. Exacto. Pero si usted lee el capítulo 58 del libro de Isaías, encuentra cuál es el verdadero ayuno. Leas el capítulo 58 del libro del profeta Isaías y usted va a descubrir cuál es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno es hacer justicia, es dejar libre al cautivo, es amparar al huérfano, es proteger a la viuda. Dice Dios: mañana no ayunéis así, para golpear, para maltratar, para oprimir. Más bien, den frutos de un verdadero cristianismo. Entonces, si una persona tiene 70 años y por tradición le enseñaron, porque eso se hace, hay costumbres que se vuelven leyes, y eso fue lo que afectó al pueblo de Israel, y hay muchas cosas que a nosotros también nos afectan. Por ejemplo, pensar de que un lugar en el salón que tiene 50 centímetros más de alto que el otro es más santo. Eso es una tradición, porque se tiene en la mente el pensamiento del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces no puedes cantar a Dios en ese lugar de 50 centímetros más alto que el otro, porque es más sagrado que el otro. Y esos son conceptos equivocados. De Jehová la tierra y su plenitud. Amén, amén. Entonces, así hay otras cosas que pueden afectar a los cristianos. Entonces, ¿qué le diría yo? La hermana tiene ese vivo sentir y hay que respetarle ese derecho de ella elegir. Pero sí debería de hablar con su pastor para que su pastor le dé una orientación adecuada, y puede ser que la hermana llegue a entender que alimentándose normalmente puede tener su jornada de oración de tal manera que agrade a Dios y ella se beneficie espiritualmente. Porque como estamos diciendo, el ayuno siempre fue por una causa suprema. Amén. Ahora, si es por algo que se ha presentado y aquella anciana lo hace, pues tampoco se puede juzgar. Ana tenía más de 100 años y ayunaba de día y de noche, según dice el libro de Lucas. Amén. Pero cuando está de por medio la salud, también la Escritura dice que no podemos destruir el templo del Espíritu Santo. Entonces aquí hay que ser equilibrados. No podemos decir no se ayune, pero tampoco podemos decir que el hecho que una persona ayune y ayune represente más santidad. Porque entre otras cosas, Dios quiere más obediencia que sacrificios. Sigamos. Pastor, según la Biblia, ¿las mujeres pueden predicar y ser pastoras? Porque es que yo leo que la Biblia dice que las mujeres callen en las congregaciones. Por favor, me explica.
Primera de Corintios capítulo 14, el verso 34. Vamos a encontrar ese escrito, 34 y 35. Si usted mira bien, va a descubrir que la enseñanza parte del manejo o el uso que se debe de tener de los dones en la iglesia. El capítulo comienza diciendo que es bueno que los cristianos anhelen los dones, pero sobre todo que profeticen. Y comienza a explicar, don por don, cómo debe de funcionar, y llega un momento donde dice que el espíritu del profeta debe de estar sujeto al profeta. En esa enseñanza se llega al orden que se debe de tener dentro de la iglesia. Ojo, y que era un caso exclusivo. Entonces, muchas personas, tomando el texto aislado, hacen toda una doctrina para decir que las mujeres no pueden hablar en la iglesia, cuando deberían primero de analizar el contexto histórico. Corinto era una ciudad entre los griegos, donde tenían un centro de adoración dedicado a Venus, cuyo culto era liderado por más de 1000 sacerdotisas prostitutas, y el epicentro del servicio era el sexo, el alcohol, las prácticas eróticas. Una vez que el evangelio llega a Corinto, dice la historia, que no menos de 20,000 personas creyeron al evangelio de la gracia, haciendo de que el templo de Venus se quede solo. Entonces las prostitutas, seguidoras de Venus, al darse en cuenta que los creyentes salvos por gracia se reunían en las casas, se desplazaban hasta esas casas a querer revivir sus prácticas bajo la investidura de sacerdotisas, haciendo que el pueblo volviera de nuevo al culto pagano. Sí, señor. Entonces Pablo dice, venga, así no es. Ustedes en sus familias, porque, ojo, hasta el siglo III apareció el primer salón de predicación. Hasta el siglo III las iglesias se reunían en las casas. Y ese es el problema que hace que algunos tomen el texto y lo complementen diciendo como en todas las iglesias. Claro, es que si habían 20,000 creyentes y cada familia estaba compuesta por 5, pues habían 4,000 congregaciones. Claro. ¿Ya? Y si eran compuestos por papá y 2 hijos, habían 5,000. Esas mujeres se desplegaban a todos esos lugares buscando que aquellos volvieran. Lo más preocupante es que los hombres, cabezas de hogar, se dejaban llevar por las apariencias, seducir por los atractivos de aquellas. Y entonces Pablo dice, no le permito que hablen esas mujeres en las congregaciones. ¿De dónde? De Corinto. Pero exclusivo para esa. Exactamente. Usted no va a ver otra carta de Pablo a otra iglesia en ese mismo sentido, porque el fenómeno se daba en Corinto. Amén. Luego aparece otro texto similar, pero ya es un mensaje pastoral. Pablo le escribe a Timoteo en el sentido de que no le permita a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón. Pero recuerde que cuando eso se da, Timoteo es pastor en Éfeso, es el superintendente, es el obispo más importante de la iglesia en Éfeso, que tiene ya muchas iglesias. Y resulta que Éfeso tenía el culto a la gran diosa Diana, que era la Venus de los corintios. Sus prácticas de Corinto eran las mismas de Éfeso. Y por eso Pablo vuelve a hacer mención en una carta pastoral. Pero luego usted no lo va a encontrar en ninguna parte. La razón, porque cada problema en cada iglesia era totalmente diferente. No era el mismo problema que había en Corinto al que había en Galacia. Sí, señor. No era el mismo problema de Galacia el que había en Colosas. No era el mismo problema de Colosas el que había en Filipo. Todas las iglesias tenían dificultades diferentes y Pablo les da un tratamiento acorde a la necesidad mayor que se presenta en cada una de las iglesias que están diseminadas en las diferentes ciudades
o en los diferentes países. Ahora bien, es bueno que las personas también comprendan que la iglesia nuestra, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no tiene considerado dentro de su reglamentación el ejercicio pastoral en mujeres. Y lo hace en razón a que en la Biblia está muy claro que Jesús no llamó apóstolas, sino apóstoles. Jesús no llamó a pastoras, sino pastores. Eso es lo que la Biblia enseña. Jesús en los 12 apóstoles no llamó a ninguna mujer. El capítulo 4 de la carta a los Efesios, el verso 11 en adelante dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Si usted mira bien cómo se describe el texto, siempre fue dirigido en términos masculinos. No aparece que se utilice un... machista. No, puede ser que la gente piense así. No, sí, una hermana me preguntó, yo creo que el Señor era machista. No es que haya sido machista, sino que Dios tiene un orden. Amén. Eso es algo así como decir, ¿y por qué no la luna en el día? Exacto, sí. Y el sol en la noche. Dios lo estableció ¿O así, por así qué será. vemos que el mar no corre de norte a sur, sino de oriente a occidente? Usted siempre ve que las olas del mar llegan a las orillas. ¿O por qué en el mundo hay 4 rías y no hay más? Bueno, Dios lo estableció así. Y eso es todo. Pastor, pero si hay versículos donde apoyen que la mujer predique, Claro. que no los han encontrado. Bueno, pues si no lo ha encontrado, léase San Marcos capítulo 16 y ahí va a encontrar las primeras mujeres predicadoras del mensaje más grande que se ha podido De la escuchar resurrección. en la historia de la humanidad. Amén. A las primeras que se les encomendó el mensaje que los varones predican hoy, fue a las mujeres, que es el mensaje de la resurrección. Y adicionalmente a eso, usted va a encontrar en el capítulo 16 de la carta a los romanos cualquier cantidad de mujeres que sirvieron a Dios, entre ellas una mujer llamada Febe, que era diaconisa de la iglesia del Señor en Cencrea, y que además Pablo la recomendó en Roma. Así que cuando esta mujer fue a Roma, También. sin duda alguna le dieron el púlpito para que saludara, para que compartiera, para que testificara. Si quiere otro texto más claro, lea San Juan capítulo 4. La primera misionera a los samaritanos fue la mujer samaritana. Ajá. Entonces sí pueden Y creyeron, claro, ella fue y les predicó. Les dijo, venid y ved, me he encontrado un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y como era una mujer de una conducta nada buena, al mirar la transformación que había en ella y el mensaje que les llevó, se les despertó la sed espiritual, creyeron a Jesús por la palabra de ella y luego se vinieron. Y una vez que escuchan a Jesús le dijeron, mujer, ahora no creemos solo por lo que tú nos has dicho. O sea, ellos habían creído por lo que ella les había dicho. Sí, claro. ¿Y qué? ¿Les habló por señas? No, les dio un discurso, un sermón, compartió con ellos, personalmente les predicó. Claro. Ahora, quienes tienen ese concepto equivocado, digo que es equivocado porque, al igual que a muchos en las iglesias, creen que predicar, que enseñar, tiene que ver con dirigirse desde un púlpito. Y eso no es así. La predicación del evangelio está enmarcada por llevar el mensaje persona a persona. No necesariamente desde los púlpitos. Esto del mensaje desde los púlpitos aparece mucho tiempo después. Pero las iglesias se congregaban en las casas. Eso es lo que dice la Biblia. Sí, señor. Entonces, nosotros tenemos que aprender a mirar el texto dentro del contexto. Y hay testimonios en el último tiempo que dicen que el trabajo de las mujeres ha sido tan importante en el desarrollo de la obra de Dios que ha logrado que muchas personas crean al evangelio. Yo conozco casos donde hay hermanos que dicen, yo creí al evangelio
porque la hermana Julana fue a mi casa y nos predicó el Evangelio. Amén. No colocó un púlpito, se sentó en la sala, Amén. la familia se reunió, ella comenzó a explicarles, Dios trató con ellos y se convirtieron. ¿Usted cree que esa mujer no predicó? Claro. Y si Dios salvó a esa familia, entonces es que Dios es incoherente al permitir que esa mujer hable y la gente crea. No, no manejemos extremos. La prohibición a las mujeres hablar en las congregaciones es un tema exclusivo a una problemática que había en una iglesia llamada Corinto, Amén. donde el centro del culto era dirigido por más de 1000 sacerdotisas prostitutas, las cuales, dice Pablo, no tienen autoridad para enseñar. Como tampoco ningún hombre que esté viviendo en el pecado tiene autoridad para decir que va a ser el pastor de una iglesia. Amén, amén. ¿Estamos Amén. claros? Amén. Sigamos, Amén. pues. No le traímos agüita al pastor. Pastor, Pecado. nos Lo que escribe... pasa es que uno aquí se apasiona. Sí, claro. Porque Pero harto. para informar, esta es mi pasión. Y yo todos los días le digo a Dios que me dé fuerzas, porque todos los días me encanta más el Evangelio. Amén. El Evangelio es lo máximo. Amén, así es. Vamos con la otra Mi pregunta. pastor, nos pregunta nuestro oyente, quisiera saber cómo desarrollar un sermón, porque se me complica y después de predicar me siento como si el mensaje no estuviese bien. Primero, hay un curso de homilética que dio el pastor Carlos Hoyos. Entre al canal de YouTube y busque clase 1. Ujú. Hay 14 clases. Sí, señor. Entonces busca clase 1 de homilética por el pastor Carlos Hoyos. Luego mire clase 2 hasta que llegue a la última. ¿Vale? Están enumeradas. Sí, señor. Eso es así a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo organizar un sermón? Bueno, hay diferentes conceptos y hay diferentes formas de hacer un sermón o diferentes clases de sermones. Comencemos diciendo que hay un sermón que se llama expositivo, hay otro sermón que se llama temático, hay otro sermón que se llama textual y hay otro sermón que se llama narrativo. Son 4 clases y seguramente que hay otras clases de sermones. ¿Ya? ¿Cómo voy a organizar un sermón? Dependiendo de las preguntas que usted debe de hacerse cuando va a predicar. Cuando yo voy a predicar un sermón, debo de hacerme preguntas tales como: ¿qué voy a predicar? ¿A quién le voy a predicar? ¿Y por qué voy a predicar? Cuando yo tengo en mente esos 3 interrogantes y las respuestas, yo debo de tener momentos a solas con Dios para que Dios me muestre el tema, el texto y la manera de desarrollarlo. Entonces suponga que yo digo, bueno, hoy me toca predicar. ¿Qué voy a predicar? ¿A quién le voy a predicar? ¿Y por qué? Entonces, bueno, el culto hoy es evangelístico. Se supone que las personas que van a venir no son convertidas. Yo debo entonces de pensar en un tema ¿qué? Evangelístico. Entonces vamos a pensar, ¿por qué le voy a predicar? Porque ya sé a quién le voy a predicar y sé qué voy a predicar. Ahora, ¿por qué lo voy a predicar? Bueno, porque quiero que los que vienen al escenario entiendan el mensaje de Dios y después del sermón estén en condiciones de tomar una decisión. ¿Ya? ¿Cómo organizo el sermón? Vamos a suponer de que vamos a llamar el sermón Dios llama. Vamos a colocar ese texto, ese título. Dios llama al hombre. Y escojamos el texto. Génesis capítulo 3, verso 9. Jehová Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás tú? Sí, señor. Ya tengo el texto y tengo el título. Entonces yo debo de pensar en una introducción. Y esa introducción podría ser, hemos escuchado llamados de diferente índole. Unos para venir a almorzar, otros para que regresen del trabajo o para que vayan a trabajar. Hoy, así yo puedo comenzar esa pequeña introducción. Hoy Dios llama al hombre, pero lo llama con un objetivo. Comience a desarrollar su temática
y hable acerca de la manera como Dios llamó al primer hombre, llamó a Noé para cumplir una misión, llamó a Moisés para cumplir una misión, llamó a los profetas, llamó a los apóstoles. Hoy Dios lo llama a usted. Y concluya diciendo que Dios sigue llamando. Recuerde que debe tener una introducción corta. El desarrollo del sermón debe de ser más amplio y la conclusión debe de ser tan diciente que lleve a la persona a tomar una decisión en uno de dos sentidos: acepto o rechazo. ¿Sí? Entonces un sermón tiene tres partes: introducción, contenido y conclusión. Trate de que su sermón maneje un pensamiento central. Hay muchos predicadores que pueden echarse en una hora predicando y no dicen nada, porque hacen una revoltura. Si vas a hablar de fe, habla de fe. Y si vas a hablar del perdón, habla del perdón. Y si vas a hablar de la misericordia, habla de la misericordia. Trata de que el sermón tenga un pensamiento central. Recuerda, tiene introducción, contenido y conclusión. Y no olvide que debe de tener un título y un texto base. Y recuerda que el mejor sermón es el bíblico. Amén. El tiempo se nos fue.